Fiscal, estamos ante el hecho más horroroso que se vivió en Pinamar, por lo menos en los últimos 20 años. Sí, lamentablemente esto es toda una gran tragedia. A mí me toca dirigir la investigación, pero no puedo dejar de pensar en la conmoción que ha causado y en lo horrible que es el hecho que estamos investigando. Hasta el momento, ¿qué ha arrojado la investigación? Hay una imputada y detenida que es la madre del menor, considerando que ella, a esta altura del proceso, es la autora material de la muerte del niño Benjamín. Para entender cómo arrancó todo esto, aparece esta criatura muerta y cómo llegan ustedes a identificar a su mamá. Nosotros en principio nos enteramos del hecho, concurrimos al lugar donde se llevan a cabo todas las labores con personal de la Fiscalía, Policía Científica, las distintas dependencias policiales que participan, y teniendo el cuerpo sin vida de una persona menor de edad y no existiendo denuncias de paradero en la jurisdicción de tales características, se comenzó a hacer un relevamiento vecinal a los fines de establecer si había familias con niños y en tal caso si todos contaban con sus hijos y en qué estado se encontraban. En el marco de esas diligencias se pudo establecer que existía una familia que tenía en principio 2 hijos y que uno de ellos no estaba. Se convocó a esa familia, a esas partes, a fin de recibirles declaración para tratar de evacuar la totalidad de los datos respecto del menor que faltaba, y fue en esas circunstancias que se pudo obtener información relevante, en principio por la propia declaración como testigo en ese momento de quien hoy resulta imputada como autora del hecho. En ese momento que ustedes la acercan a la señora Claudia Ayala a la comisaría de Ostende, ¿ella qué declara? Bueno, en primer momento ella declaró que el autor material del hecho era el supuesto padre del niño, ya que el niño que ella decía haber entregado al padre y que nosotros creemos que es la víctima, porque todavía hay que hacer informes de ADN para cotejar, porque lamentablemente por el estado del cuerpo no era posible hacer un reconocimiento, por ejemplo, porque no tenía el rostro. Nosotros tenemos que tratar de establecer formalmente, pero con los indicios, o yo al menos como fiscal tengo los elementos necesarios como para establecer que se trataría del hijo de esta mujer. Decía que había visto cómo el supuesto padre biológico lo mataba al niño en circunstancias de tiempo y lugar que también describió. Luego, cuando se le fueron preguntando más detalles y al hacer un recorrido, una reconstrucción del lugar donde habría pasado todo. Ustedes la llevaron al supuesto lugar donde había ocurrido el hecho. Esto fue al ratito de tenerla en la comisaría, cerca de las 4 de la tarde del lunes. Luego de prestar la declaración como testigo y decir todo cómo habría sido, hasta ese momento no surgían datos que la incriminaran, sino simplemente hacía un relato de, si bien ella había estado presente en el momento que el supuesto padre biológico lo habría matado, ella no habría impedido el hecho supuestamente por miedo, etcétera, etcétera. Luego de eso se va hasta el lugar donde presuntamente habría sucedido todo, en presencia judicial, policial y demás, para ver cómo habría sido la mecánica, siempre declarando como testigo esta persona para informarnos a nosotros y nosotros poder reconstruir lo que había pasado. Y luego, en circunstancias que regresaba a la comisaría a formalizar estas actuaciones y ya en presencia de otros funcionarios, comenzó a decir que en realidad no había visto cómo el padre lo había matado, que no había sido esa fecha. Bueno, se entró a incurrir en una serie de contradicciones muy grandes que de algún modo hicieron que yo como fiscal ordenara que cese el acto de declaración como testigo y que a partir de ese momento podía estar imputada en la causa. ¿Qué impresión le dio? ¿Era una mujer quebrada, triste, angustiada por toda esta situación? En principio, en el momento que le tomábamos la declaración, se la notaba con rasgos de tristeza, de angustia, pero no obstante eso también se fueron advirtiendo incongruencias, ¿no? Para tratarse de una madre respecto de su hijo, las incongruencias que después fueron valoradas por nosotros, como supuestamente si había visto quién lo había matado, cómo y cuándo, nunca lo había puesto en conocimiento de ninguna autoridad, nunca lo había puesto en conocimiento de ningún familiar, no había hecho ninguna denuncia. Lo vamos reconstruyendo después. En ese momento era un testigo más como cualquier otro que se lo hubiese convocado si le faltaba un hijo y dice que lo había entregado a otra persona. Veamos dónde está. Pero al preguntarle sobre otras circunstancias o uno valorar, por ejemplo, que estábamos trabajando muy cerca del domicilio, recordemos que
el predio donde apareció el menor era enfrente del lugar donde residía. Pudiendo observar todo eso, tampoco se acercó para ver si era su hijo, si no era su hijo, qué era lo que estaba pasando. Luego también vemos esto de que incrimina a otra persona, que esa persona, a través de otros testigos que fueron compareciendo, no estaría en el lugar del hecho, o sea, habría viajado a otras localidades. Y ni siquiera la conocía, de eso se encargó aclarar Leonardo Aguilera en todos los medios de comunicación, que no sabe quién es esta chica Claudia Ayala. Bueno, por eso esa es otra circunstancia que hay que tratar de establecer, ¿no? En cuanto que nosotros estamos trabajando fuertemente en todo eso y en torno a quién sería el padre biológico del menor. Y luego también, por supuesto, se sumaron como un elemento de cargo, y que en esto yo creo que he notado el compromiso fuerte de la comunidad en cuanto a la recepción de testimonios, muy diferente a otros casos, digamos. Los testigos han comparecido espontánea y voluntariamente a afirmar una serie de circunstancias que no dejan de ser un indicio clave. Por ejemplo, el maltrato constante y el ocultamiento de la madre respecto de la existencia de Benjamín. En ese punto, ¿qué pasa con la gente que no denunció en su momento? No, las únicas personas que están obligadas a denunciar son los funcionarios públicos que tengan el deber de llevar adelante investigaciones o, por su función, el deber de denunciar. Los civiles no están obligados a denunciar. O sea que las cuestiones de ética o mejor dicho, de moral, quedan reservadas a Dios, como dice nuestra Constitución, y están exentas de las cuestiones penales. ¿Qué pasa con la mamá de Claudia, la señora Graciela Barreto, que estuvo, según ella nos dijo, detenida, incomunicada? No, la mamá en principio prestó declaración bajo juramento como testigo, pero no puede declarar en contra de la hija, por eso no la hemos vuelto a convocar. Porque hay una prohibición de declarar de los padres respecto de los hijos o de los hermanos respecto de los otros hermanos, a no ser que el delito aparezca cometido en perjuicio de la propia madre, por ejemplo, o de un pariente de grado igual o más próximo, que no sería este el caso. Yo, si bien no puedo revelar detalles de la investigación que está en curso, esta persona declaró oportunamente como testigo y fueron también después los dichos de esta persona, conjuntamente con los de la hija, valorados en el aspecto de las contradicciones. ¿Qué pasó con la autopsia o el resultado de esta primera autopsia que se dio en el día de ayer? Se pudo constatar lesiones, entre ellas lesiones, una que le provocó la muerte y que está vinculada con una fractura de cráneo, y si bien hay otras lesiones que van a ser necesario profundizar para saber, por ejemplo, si fueron vitales, si fueron luego de la muerte, si fueron durante el periodo de agonía, si fueron producidas por animales, digamos, todo eso está en estudio en estos momentos. Claudia Ayala hoy está en la causa, imputada, ¿bajo qué carátula? Y la carátula es homicidio agravado por el vínculo. ¿Cómo continúa esto ahora? Y nosotros seguimos ordenando pericias sobre los teléfonos, sobre todos los elementos que secuestramos en los allanamientos, a los fines de determinar compatibilidad de ADN, de rastros encontrados en el lugar del hecho, en los domicilios, ubicar celulares por celdas. Continúa con una batería de medidas tendientes a esclarecer definitivamente el hecho. Ha trascendido que Claudia tendría una personalidad psicótico-criminal. ¿Usted nos puede decir algo en relación a esto? Yo no estoy en condiciones de afirmar eso, porque hasta ahora la única evaluación médica que ha tenido es la del médico forense, que interviene como con cualquier detenido para constatar lesiones, y está ubicada en tiempo y espacio, circunstancias que no se constataron lesiones y que sí está ubicada en tiempo y espacio, y desconozco, digamos, luego haremos seguramente un perfil psiquiátrico, psicológico con los peritos forenses, pero que hasta ahora no se ha hecho, con lo cual no puedo afirmar una cuestión. ¿Ella declaró ayer? Hizo uso de su derecho de negarse a declarar. ¿Dio la posibilidad de hacerse una extracción de sangre para comprobar el ADN, si realmente ella es la madre de la criatura y demás? No, ella se negó a la extracción de muestra de sangre. Si bien hay una orden judicial para esta extracción, en principio se requería el consentimiento. Como no prestó el consentimiento, ahora hay que seguir los cursos como para obtener una orden compulsiva, que el juez de primera instancia haya hecho lugar. Faltaría ver si la defensa apela que la Cámara confirme esta medida.